Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca del único fundamento de nuestra fe, que fue la parte donde nos quedamos, hablando de la apostasía alfa y omega. No sin antes quiero leer eh, unos versículos bíblicos que hablan en San Juan, primera de Juan, capítulo 2, y voy a leer del versículo 22 en adelante. Dice así el apóstol Juan: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que lo que habéis oído desde el principio, esto permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hijitos míos, os he escrito esto sobre los que os engañan, los que traen otro evangelio. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu de Él. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios el Padre permanece en él y él en Dios el Padre. Y dice en el capítulo 5, el que tiene al Hijo, bueno, voy a leer del 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que cualquiera, en 2 de Juan, capítulo 1, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Así que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora sí, vamos a entrar en el tema, ¿verdad?, acerca de la apostasía alfa y omega. Nos quedamos el único fundamento de nuestra fe. Así que vamos a empezar, vamos a seguir adelante. Dice: el único fundamento de nuestra fe. Hacia el final del ministerio de Cristo, Él preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo entonces Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión, este es el fundamento, ¿verdad?, de nuestra fe. Ahora, ¿cuán importante es la confesión de Pedro? Y vamos a leer en el Deseado de todas las gentes, a la página 380 al 381, donde Elena de White habla acerca de este tema de la confesión de Pedro. Dice: la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. En esto consiste el fundamento de nuestra fe. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Y esa roca viva es Él mismo. Su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia, edificada sobre ese fundamento que es Cristo,
no prevalecerán las puertas del infierno. Así que si nosotros estamos asentados sobre ese fundamento, sobre esa roca que es Cristo, si nuestra fe está fundada en esa roca, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que más adelante, en las creencias y fundamentos de la fe adventista, desde 1889 hasta 1914, como fue publicada en los libros del año o anuarios de la Conferencia General Adventista, se lee de esta manera. Y vamos a empezar a ver, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que fue escrito, lo que fue publicado, ¿verdad? Acerca de los principios fundamentales de la fe adventista en el tiempo de los pioneros. ¿Cómo o quién dio esos fundamentos? ¿Por quién fue revelado ese fundamento? Desde 1889 hasta 1914, como fue publicada en los anuarios o yearbooks de la Conferencia General Adventista, se lee de esta manera. Como en otra parte declarado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene otra creencia que la Biblia, pero ellos sostienen ciertos puntos de fe bien definidos por los cuales ellos se sienten preparados para dar una razón a cualquier persona que pregunte. Las siguientes proposiciones pueden ser tomadas como un resumen de las doctrinas principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta cuanto conocemos, entera unanimidad en todas partes del cuerpo. Y luego dice, ellos creen, y empieza con la doctrina número 1, donde expresa, ¿verdad?, acerca de quién es Dios. Y está hablando, no, cuando dice que hay un solo Dios, no está hablando de un conjunto de seres o personas. Está hablando de un Dios, y ese Dios es Dios el Padre. Y ahorita lo vamos a ver por las expresiones que da. Recita así la primera creencia de los principios fundamentales que los pioneros dieron. Dice así, que hay un solo Dios. Y para no confundirnos que es un conjunto de dioses o seres, dice personal, un ser espiritual. No está haciendo alusión a un conjunto de seres. Está hablando de un Dios personal. Dice, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable. Y luego dice así cuando habla acerca del Espíritu Santo, y en todas partes presente, este Dios, nuestro Dios, el Padre, presente a través de su representante, el Espíritu Santo. Y luego cita Salmo 139:7, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Este es el primer fundamento de los principios fundamentales de los adventistas pioneros. El segundo es que hay un solo Señor, Cristo Jesús, y dice así, el Hijo del Padre eterno. Dice, el que por quien Dios crió todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que Él tomó sobre sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Y también esto lo remarqué y ya después seguiremos hablando, explicando, ¿verdad? Porque hay también una corriente en la iglesia adventista donde se habla y se dice que nuestro Señor Jesús, cuando vino a nacer en la tierra, que tomó la naturaleza de Adán, pero en su estado no caído. Y esa es la corriente también que se enseña en la iglesia adventista, cuando en realidad la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que Cristo tomó, inclusive en el deseo de todas las gentes, Elena de White expresa que Cristo vino a nacer o a tomar la naturaleza humana del hombre caída
cuando el hombre estaba sumido en el pecado por casi 4000 años. Entonces, eso es lo que enseña. Por eso aquí yo subrayé que él tomó sobre sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Dice que él moró entre hombres, lleno de gracia y verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario del cielo, donde por los méritos de su sangre derramada, él asegura el perdón de los pecados de todos aquellos que arrepentidos vienen a él. Y la porción final de su trabajo como sacerdote, antes de que él tome su trono como rey, él hará la gran expiación por los pecados de todos los arrepentidos. Y entonces sus pecados serán borrados. Y nos da como cita Hechos 3:19. Y llevados lejos del santuario, como era mostrado en el servicio sacerdotal levítico, que vislumbraba y prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Y ya nos da ver Levítico capítulo 16 y Hebreos 8 del 4 al 5 y luego del 9 del 6 al 7. Esto es lo que había en la segunda creencia o fundamento de los pioneros. Dice la 3 que las Sagradas Escrituras del Viejo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios el Padre. Contienen una completa revelación de su voluntad hacia el hombre y es la única regla infalible de fe y práctica. Y ya sigue la 4, el bautismo, y ya son los principios fundamentales de la Iglesia Adventista en la página 149 de los principios fundamentales de los pioneros. Ahora, dice aquí que esta declaración de creencias, que fue escrita en 1872 mayormente por Jaime White y parte por Urias Smith, fue publicada en un folleto de 14 páginas titulado Una declaración de los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día. Y en 1874 se publicó por primera vez en la revista Signs of the Times y también fue incorporada en los yearbooks anuarios desde 1889 hasta 1914. Un año antes de que Elena de White muriera, porque Elena de White murió en el 1915. Luego, más adelante nos dice, desde el año 1915, año en que murió la profeta de Dios, Elena de White, hasta 1930, desde 1915 hasta 1930, no se volvió a publicar ninguna declaración de creencias o los principios fundamentales o los anuarios. No se volvió a publicar. Dice, ni en ninguna otra publicación adventista. Hubo completo silencio doctrinal por 16 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos años? ¿Por qué el silencio? ¿Se estaría gestando un cambio doctrinal justo ahora que Elena de White había muerto? Y en años pasados, 1900, 1902 a 1907, hubo el problema con la apostasía de Kellogg. Entonces había querido introducir la apostasía, pero estando vivos los pioneros no pudieron introducir las falsas creencias o enseñanzas. Así que ya cuando Elena de White murió en 1915 y ella desde 1874 hasta 1914, como leímos, desde 1889, no era 84, hasta 1914, fue publicado o se publicaron cada año las creencias fundamentales o los principios fundamentales en los anuarios, en los principios fundamentales. Y ya desde que Elena de White murió en 1915,
hasta 1930, por 16 años, hubo un silencio hablando un silencio de que no se volvieron a publicar, no se volvieron a dar para los hermanos lo que son los principios fundamentales que se estaban publicando cada año concerniente o producto de lo que de la apostasía de Kellogg's. Desde que Kellogg's empezó con la apostasía, Elena de White y los pioneros decidieron publicar las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y entonces era por eso cada año lo sacaban, ¿verdad? Para que la iglesia, los miembros, supieran, ¿verdad?, acerca de lo que Dios había dado en el medio adventista como doctrinas. Así que en lo siguiente, debemos temer al futuro. Vamos a ver lo que Elena escribió acerca de si nosotros debemos temer al futuro. Dice en las notas biográficas, en la página 216, dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esto es lo que nosotros, ¿verdad?, también como adventistas no tenemos nada que temer al futuro, a menos que nosotros olvidemos cómo Dios ha conducido a su pueblo desde tiempos antiguos. Más que nada, ¿verdad?, en el medio adventista, en nuestra historia pasada como adventistas, cómo inició. Y si nosotros olvidamos nuestras raíces, estamos perdiendo el rumbo. Dice, en estas preguntas le he puesto, ¿verdad?, ¿hemos olvidado cómo el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado? Estoy hablando, o se está preguntando, ¿verdad?, como adventistas. ¿Hemos olvidado cómo el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado? Yo creo que sí. Porque muchos de nosotros como adventistas no conocemos nuestra historia. No conocemos desde que el adventismo comenzó en sus principios, cómo comenzó, cómo Dios reveló a través de su siervo, ¿verdad?, las cosas que Él veía que eran necesarias para su pueblo. Dice, ¿pueden cambiarse o modificarse los fundamentos? Yo digo tampoco que no. Dice, esos fundamentos que se fueron dados, ¿verdad?, a comienzos de la iglesia adventista, no pueden ser cambiados. Esos fundamentos fue puesto por Dios y no puede ser cambiado o alterado. ¿Puso Cristo los cimientos de la verdad eterna o los puso el hombre junto con herejías que tuvieron que ser corregidas 80 años más tarde? Y esto fue lo que sucedió, ¿verdad?, en el ámbito adventista con las doctrinas. Fueron cambiadas. Dice, ¿se estableció la iglesia verdadera sobre un serio error herético, justamente sobre la naturaleza y la personalidad de Dios? No. Dios le dio a la profeta y a sus siervos, les dio la verdad, y es verdad hasta nuestros días. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, es una verdad eterna y no puede ser cambiada o alterada. La siguiente pregunta es, si Elena de White era trinitaria, ¿por qué ella no corrigió a su propio esposo y a los demás pioneros por escribir herejías según la visión de la iglesia actual? Si la iglesia actual dice que Elena de White era trinitaria, que siempre había sido trinitaria o llegó a ser trinitaria, pero ¿por qué ella no corrigió desde sus momentos a todos los demás pioneros que hablaban sobre la no Trinidad o que estaban en contra de la Trinidad? ¿Puede contradecirse o Elena de White se contradice en sus escritos? Son preguntas, ¿verdad?, que nosotros debemos de preguntarnos y contestarlas
nosotros mismos, ¿verdad? Con un escrito está. Lo que está escrito en los libros que se nos fueron dados. La Iglesia Adventista hasta 1915 creía y aceptaba y enseñaba la Trinidad. No lo encontramos en los registros. No hay registros, o en los registros no hay enseñanza de la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál de las dos iglesias está en apostasía? ¿La pionera o la presente, la actual? Y eso es para preguntarnos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos indagar, podemos buscar. Y así que nosotros mismos podemos dar la respuesta. Lo que dijo la profeta de Dios, Elena de White, sobre los fundamentos históricos de la Iglesia Adventista. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Es importante destacar que también la hermana White usa distintas palabras para referirse a los fundamentos de nuestra fe adventista. Usa como también la palabra fundamentos, plataforma, hitos, pilares y principios fundamentales, entre otros. En Testimonios, en el tomo 8, la página 311 a 312 de 1904. Y recuerden que esta fecha es cuando estaba la apostasía de Kellogg. También dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Está citando Jeremías 6:16. Y luego ella añade y dice: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento, dice la profeta del Señor, sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Y ahora noten lo que dice: los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Pero es un grave engaño, es un grave error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. ¿Acaso los primeros discípulos no tuvieron que hacer frente a las afirmaciones de los hombres? ¿No tuvieron ellos que escuchar las falsas teorías y luego responder con firmeza? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cita 1 Corintios 3:11. Así que sigue diciendo: así es como debemos mantener nuestra confianza hasta el fin. Y oigan lo que sigue ella diciendo: poderosos mensajes han sido enviados por Dios y por Cristo, por Dios el Padre y por Cristo su Hijo, a su pueblo. Estos mensajes, estos poderosos mensajes, han sido enviados por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo a su pueblo, para apartarlo del mundo y conducirlo paso a paso en la clara luz de la verdad presente. Los siervos de Dios, cuyos labios eran tocados por el fuego sagrado, proclamaron mensaje, y la declaración divina puso su sello sobre la autenticidad de la verdad proclamada. Mensajes selectos, tomo 1, página 230. Ella dice: se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. A veces nuestros médicos hablan durante horas cuando están cansados y perplejos y no están en condiciones propicias para hablar. Los que se ocupan de obra médico-misionera debieran rehusar las largas conversaciones nocturnas. Ellas han sido oportunidades cuando Satanás, con su engañosa influencia, ha despojado a uno y luego a otro de la fe que una vez
fue dada a los santos. De una mente que está influida por el gran engañador, con frecuencia irradian ideas brillantes y chispeantes. Los que escuchan y acceden llegarán a ser seducidos como Eva lo fue por las palabras de la serpiente. No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas y al mismo tiempo mantener con claridad en su mente la palabra del Dios viviente. Estos consejos, ¿verdad? Dio la profeta para ese tiempo y también para este tiempo. La página 233 del mismo libro dice: pero debemos rehusar firmemente ser alejados de la plataforma de la verdad eterna que ha soportado la prueba desde 1844. La página 235 dice: el Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará esa verdad. Ahora, como pueblo, dice ella, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias o doctrinas espurias, doctrinas de demonios. Introducirá, lo rojo que puse dice, introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos en el medio del pueblo adventista. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de nuestro Dios. La página 241 del mismo libro a la 245 dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y ella dice: mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Irán Epson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Y luego dice lo que marqué en negro: cuando llegaba al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor
me había dado. Durante todo ese tiempo, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Ella dice, mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, yo no podía entender esos asuntos. Y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones que se le daban. Así que durante 2 o 3 años mi mente continuó cerrada a la comprensión de las escrituras. En el curso de nuestras tareas, mi esposo y yo visitábamos al padre Andrews, que estaba sufriendo intensamente de reumatismo inflamatorio. Oramos por él. Puse mis manos sobre su cabeza y dije, Padre Andrews, el Señor Jesús te sana. Fue sanado instantáneamente. Se levantó y caminaba por la habitación alabando a Dios y diciendo, nunca antes vi cosa semejante. Ángeles de Dios están en esta habitación. La gloria del Señor fue revelada. La luz parecía brillar por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios, dice la hermana White. Ahora, ¿qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años, dice la profeta. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden, y la orden de parte de Dios es hazle frente. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe de ser despojado de esa fe. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificación mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Esto es lo que dice la hermana White. Él nos insta. Dios nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Y esa autoridad incuestionable proviene de Dios porque Dios fue el que reveló su palabra, fue el que reveló lo que le dio a la hermana Elena de White. En este libro, Consejos para Escritores y Editores, página 31 y 32, ella dice, deje a los pioneros identificar la verdad. Cuando el poder de Dios testifica que es la verdad, esa verdad debe estar de pie para siempre como la verdad. Ninguna suposición posterior, contraria a la luz que Dios ha dado, debe de ser acariciada.
Hombres se levantarán con interpretaciones de la Escritura que son para ellos la verdad, pero que no son la verdad. Y esto estaba hablando la profeta del Señor, porque esto es lo que ella se le fue revelado, que en un futuro iba a ocurrir esto. Hombres se levantarán con interpretaciones de la Escritura que son para ellos la verdad, pero que no son la verdad. La verdad para este tiempo, Dios nos ha dado como una fundación para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es la verdad. Uno se levantará y otro le seguirá con una nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Pocos sobreviven de los que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esa verdad. Dios, por su gracia, los ha conservado para repetir y repetir hasta el final de sus vidas la experiencia por la cual ellos pasaron, tal como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Ahora noten lo que dice. Y los abanderados que han muerto deben hablar por la reimpresión de sus escritos. He sido instruida que así sus voces deben ser oídas. Ellos deben llevar su testimonio como lo que constituye la verdad para este tiempo. Así que la voz de los pioneros, la voz de la profeta, se tiene que seguir oyendo en el medio adventista, nos guste o no nos guste, porque hay muchas cosas que habla la profeta por inspiración divina que a nosotros no nos gusta, porque la iglesia en este último tiempo está sumida en la apostasía y por lo tanto no le gusta la corrección de parte de Dios. No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Repito, no debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Y la profeta del Señor está hablando de esos puntos especiales de nuestra fe, esos principios fundamentales que se le fueron dados en un principio. Ellos, las personas que contradicen, ellos juntan muchas citas de la Escritura y las amontonan como prueba alrededor de sus afirmadas teorías. Esto se ha repetido vez tras vez durante los 50 años pasados. Y como las Escrituras es la palabra de Dios y debe ser respetada, si la aplicación de ellos, si tal aplicación mueve un pilar de los fundamentos que Dios ha sostenido durante estos 50 años, es un grave error. Si tal aplicación que hacen, si tal aplicación de estos que juntan muchas citas para apoyar una teoría, una enseñanza, si esa aplicación mueve un pilar de los fundamentos que Dios ha sostenido durante estos 50 años, es un grave error. El que hace tal aplicación no sabe la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio el poder y la fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. También se encuentra en este libro, Preach the Word, la página 5, 1905, y en este otro libro. En la última cita de este libro, Recibiréis poder, en la página 237, quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Quienes pretenden estar identificados con el mensaje que Dios nos ha dado deben tener percepciones espirituales agudas y claras para poder distinguir la verdad del error. La palabra del mensajero de Dios es: despierta a los atalayas.
Si los hombres discernieran el espíritu de los mensajes dados y procuraran encontrar de qué fuente proceden, el Señor Dios de Israel los guardará o los guardaría de ser descarriados. Y esto es lo que a nosotros, ¿verdad? Nos debe de preocupar. Nosotros debemos de tratar de averiguar. Nosotros tenemos que, con lo que tenemos a nuestro alcance, la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros podemos conocer la verdad. Y esa verdad que no debe ser alterada, nosotros podemos hallar la verdad genuina. Y nosotros debemos de estar del lado de esa verdad. Así que cuando esa verdad es cambiada, no se debe de cambiar ni un punto ni nada de lo establecido. Debe ser puesto en alto. Debe de complementarse, pero no debe de contradecirse o quitarse nada de lo que ha sido establecido. Así que si nosotros hacemos eso, Dios, el Dios de Israel, nos guardará de ser descarriados. En el siguiente tema, nosotros averiguaremos o estudiaremos acerca del alfa de las más mortales herejías, lo que sucedió en el 1900 a 1907 con el problema del doctor Kellogg. Dios le bendiga.